Para empezar vamos a ver cómo funciona el sistema de las gotas cayendo. Para hacer este efecto normalmente se utiliza el sistema de partículas y muchas veces lo que hacemos es dibujar una textura que simplemente es una gota cayendo y la reproducimos cientos o miles de veces según lo que queramos y hacemos que caiga en la dirección que necesitamos. Sin embargo, en este caso lo que voy a hacer es utilizar una textura donde ya vienen varias gotas con diferentes formas y diferentes tamaños, y así a la hora de utilizarlo en la escena no hace falta hacer miles de partículas, sino que con unas pocas ya podemos conseguir un efecto de lluvia bastante grande. En este caso, como podéis ver, utilizo un máximo de 35 partículas y consigo todo este efecto. En cambio, si cada gota fuese una sola partícula, necesitaría miles de partículas para conseguir una lluvia tan densa. Lo que he hecho ha sido coger las partículas y ponerlas justo enfrente de cámara. Como podéis ver, la cámara está aquí. Y aquí tenemos las partículas. Como digo, son 35 partículas en total. Y ya conseguimos esto. Y además las partículas son hijas de la cámara y así también consigo que sigan el movimiento de la misma. Y gracias al sistema de partículas podríamos generar variaciones. Por ejemplo, podemos hacer que varíen en tamaño bastante fácilmente, simplemente incrementando el tamaño o disminuyéndolo. También podríamos, por ejemplo, ponerle un poco de rotación y conseguir pues este típico efecto de lluvia con mucho viento. O podemos aumentar la opacidad de las gotas. Y las partículas en sí no tienen mucho más realmente. Pero la parte interesante creo que es la parte del terreno, ya que el sistema que he utilizado sirve tanto para mapas 3D como 2D y es bastante sencillo. Es un poco largo de explicar, pero es bastante sencillo. Para esto una forma de hacerlo sería poner las animaciones a mano en cada parte, lo que pasa que sería bastante laborioso. Y lo que he hecho básicamente es crear un material que superpone los efectos de lluvia según la zona encima de la propia textura del escenario. Para ello necesitamos varias texturas, entre ellas la textura base, que sería el dibujo del escenario como tal, luego una textura para cada efecto de lluvia que queramos hacer, como por ejemplo las salpicaduras que tendríamos en las superficies horizontales, o el agua cayendo por las paredes. Y después de tener cada uno de los efectos quedaría la última textura, que es la que tiene truco, que es esta de aquí, que es una textura que realmente tiene bastante baja resolución, porque no es necesario que sea muy precisa, y lo que nos enseña es el escenario en cuestión, pero divide cada una de las partes por colores. Entonces el color azul representa las superficies horizontales, que es donde caerían las gotas de lluvia como tal. El color rojo son las paredes verticales que están mirando hacia el frente. El verde son las que miran hacia la derecha. Y luego el negro serían las partes que están mirando hacia la izquierda y las partes donde no hay lluvia, como por ejemplo el interior de la casa. Luego, para distinguir lo que es la parte de la izquierda o la parte de la casa, ya que no me quedan colores, porque esto utiliza el sistema RGB, es el sistema de canales alfa. El canal alfa representa las partes que miran hacia la izquierda y la parte donde no hay ni color ni canal alfa pues representa las zonas donde no debería haber gotas de lluvia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente vamos poniendo cada uno de los efectos. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto de salpicadura del agua. Luego podríamos poner... Este es el efecto en el que cae el agua por las paredes que están mirando hacia la izquierda. Este es el efecto del agua cayendo en las paredes que miran hacia la derecha. O el efecto del agua cayendo en las paredes que están mirando hacia el frente. Y lo que vamos haciendo básicamente es combinar cada una de estas texturas y utilizar los colores de la textura que hemos visto anteriormente, esta de aquí, para utilizarlo como máscara. Es decir, tenemos por ejemplo el efecto del agua salpicando y cuando aplicamos la máscara solo afecta a las partes que estaban en azul. Yo en este caso estoy utilizando el asset de Amplify Shader Editor, pero funcionaría exactamente igual con Shader Graph. Y básicamente para unir cada una de las texturas lo que utilizo es el sistema de LERP, donde puedes combinar dos texturas, que en este caso sería un color negro y el splash, que es la textura de salpicadura del agua, que se ve aquí. Y como canal alfa utilizo los canales RGBA, es decir, rojo, verde, azul y el alfa, de la textura de color que hemos visto antes.
En este caso, al utilizar el color azul, que es la de la parte horizontal, lo que hace es que el splash se va a ver solo en la parte azul y el resto va a seguir siendo negro. Como digo, utilizando Shader Graph funcionaría exactamente igual. Así vamos combinando cada uno de los efectos y finalmente logramos esto de aquí. Tenemos una textura que es negra donde solo se ven los efectos en cada una de las partes según el color. También añadí unos ruidos para hacer que la textura no fuera tan repetitiva y lo multipliqué con el resultado de la suma de todas las texturas anteriores. Y esto, para unirlo a la textura base, utilizo un Blend Operators, en este caso en modo Screen. De este modo lo que hará es que la textura aclarará a la textura base, por lo tanto la parte blanca, que son las gotas de agua, se verán por encima del color base y sin embargo el fondo negro no se verá. Y con esto ya está. Realmente es un efecto que cuesta un poco de explicar al principio, pero en realidad es bastante sencillo de hacer. Y como veis, da un efecto bastante bueno, incluso aunque sea el escenario en 2D, no parece que sea todo plano. En fin, espero que os haya gustado y os haya sido útil. Si es así, os invito a darle a like y a compartirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.